Bienvenidos y bienvenidas a Fórmula TV. Hoy estamos con una actriz que está bastante de moda después de Mano de Hierro, también de Smiley. Yanni Frutero, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, hablando ya de Mano de Hierro, que está siendo un éxito, la primera semana ya desde su estreno en Netflix fue la sexta serie más vista a nivel global de habla no inglesa. ¿Cómo estáis viviendo desde el elenco, tú misma, este éxito? ¿Os lo esperabais? No, la verdad es que siempre que ingreso a un proyecto, ingreso como con la menor cantidad de expectativa posible de cómo le va a ir, porque si no mi mente empieza a estar como más en un futuro que no controlo, en vez de estar como en el presente haciendo lo que tengo que hacer. Entonces la verdad es que no me lo esperaba, pero muy contenta de ver cómo la gente se ha ido enganchando. He podido ver, escuchar que es una serie que engancha rápido, que la gente empieza y luego ya la quiere terminar, tiene un ritmo que es como amigable que hace que uno quede enganchado. Entonces, sí, muy contenta la verdad de la recepción. Y bueno, también en los últimos años el thriller se ha ido haciendo más general en España, sobre todo con series, con películas. Para alguien que todavía no haya visto Mano de Hierro, ¿cómo definirías qué diferencias tiene con ese tipo de thriller que se ha hecho mucho en España? ¿O qué crees que destaca más de esta serie? Yo creo que... yo creo que es una serie que habla un poco más de los conflictos o los dramas al interior de la familia, como las pasiones, que son personajes que están movidos por sus pasiones principalmente. No es una serie que te va a hablar ni de política, ni va a ser una crítica sobre, no sé, desde una perspectiva más social o política sobre el narcotráfico o lo que sea, sino que más bien te va a hablar sobre los conflictos que hay al interior de las relaciones y los vínculos afectivos y sexoafectivos, que son intensos, que están intrincados, como lo son los vínculos familiares. Entonces, si bien es un thriller que al mismo tiempo va de un poco de las intensidades y las pasiones con las que se mueven estos personajes. Bueno, también yo creo que el reparto es una de las cosas positivas de esta serie. Además, sí, absolutamente. Estás tú, también está Eduard Fernández, sí. Natalia de Molina, Chino Darín, sí. Jaime Lorente. Yo creo que, no sé, tu experiencia, sí. Compartir... Sergi también. Compartir escena con algunos de los actores que más la están rompiendo actualmente en España. Sí, bueno, la verdad es que bastante exquisito para mí como actriz, como poder compartir trabajo con grandes actores de gran trayectoria. Para mí Sergi es una persona que yo admiro hace mucho tiempo. Raúl Briones, que es mi colega mexicano también. Eduard, por supuesto. Entonces, claramente hay como ¿cómo decirlo? Una ilusión muy grande para mí también al compartir set con grandes actores. Sí, mucho aprendizaje de por medio también, porque además para mí es la primera vez que estoy en una serie de acción, ¿sabes? Como de más de este género. Suelo hacer como otro tipo de, no sé, más drama u otro tipo de cosas. Entonces también mucho aprendizaje de por medio. Y yo creo que casi el puerto de Barcelona se puede considerar como un personaje más. Y bueno, sí, un montón, ¿no? Sale un montón. Claro, yo te iba a preguntar también cómo es grabar en el puerto de Barcelona, aunque creo que tu personaje tampoco coincide mucho, tiene una trama más aparte con el hermano. Sí. Quizás no pisa tanto el puerto, pero sí que has llegado a estar en el puerto, supongo. O sea, un montón. Estuvimos grabando toda la primera secuencia que ocurre dentro del barco. Estuvimos una semana entera grabando en el puerto de Barcelona. Toda la persecución que hay, no sé si puedo decir como tanta... Sí, ¿no? Ya está todo. Sí, yo creo que... lo que ocurre cuando nos raptamos a la niña, todo eso ocurre en el puerto. Entonces, realmente sí estuve un montón grabando ahí en el puerto y es bastante increíble ver todo ese despliegue. Es enorme, es como un lugar que tiene una presencia ya, como una personalidad. Es un personaje más, como tú dices, por sí solo. O sea... ves como con una mirada más industrial, ¿no? Como tiene otro tipo de belleza. Es un paisaje industrial, un paisaje bastante particular y grande y como con que impone, ¿sabes? Como
en ese sentido un lugar muy interesante Sí. para estar, para habitar, para narrar una historia. Y además que creo que tampoco se había mostrado mucho en ninguna ficción Ya, en he España. escuchado eso también. O Sí, sea, sí. es como lo que más se ha mostrado del puerto de Barcelona ha sido esta serie. Sí, Mano de Hierro. sí. Y bueno, sobre también, una de las cosas que quizás se ha criticado más ha sido la violencia, que muchos han dicho incluso Ya. que hay mucha violencia. No sé si tú consideras que es necesaria, que es un elemento más para contar la historia, o igual se han pasado un poco con la violencia. No sé cuál es tu opinión. Mira, pienso que, vaya, para opinión hay colores, ¿no? Como hay un montón. En ese sentido, creo que es una serie que si no estás como acostumbrado a ver series con violencia, te va a chocar, porque efectivamente me parece que excede un nivel como usual del uso de la violencia dentro del el formato de ficción, y que claramente puede ser bastante impactante, bastante fuerte, más allá, a ver, en términos personales, si está justificado, si no está justificado, es algo con lo que a mí me cuesta incluso actuando, incluso haciéndolo. O sea, dentro de las primeras secuencias que ocurre de mi personaje en la serie es casi un plano secuencia de muchos minutos, no sé cuánto, 10 minutos será, no lo sé, de ir asesinando gente una tras otra, con grito, metralleta, cuchillo. Entonces, incluso para mí grabar esa escena, que la grabamos muchísimas veces, después de terminar de rodar, yo esa noche terminé vomitando. Digo, o sea, es una energía que se mueve, que para mí fue, como actriz, como te digo, fue un montón, la verdad. Entonces, claro, entiendo que el resultado también esté lleno de eso. En algunos casos también hay ciertas escenas, ciertas situaciones que me parece difícil, complejo, por decirlo de alguna manera, el tratamiento de la violencia dentro de la serie, porque en algún punto se vuelve como, se repite una idea de relacionarnos a partir de un nivel de violencia bastante bruto, bastante fuerte, con los cuales me genera conflicto, a mí en términos personales como espectadora, Sí. ¿sabes? Entonces creo que en ese sentido es un punto delicado y que depende un montón desde la perspectiva con la que se aborde la idea de la violencia. Y bueno, en cuanto a tu personaje, Lucía es narcotraficante, bueno, hija de un gran mafioso. ¿Cómo te preparas un personaje así? Porque imagino que tiene que ser complicado. Ya, mira, es bien particular, porque creo que si bien el narcotráfico es algo que ocurre a nivel global, digamos, en todas partes, pienso que también tiene mucha relación con el lugar desde donde se está hablando, ¿no? En este caso nosotros somos personajes que venimos de Latinoamérica. Yo soy actriz sudamericana, personalmente yo nací en Chile. Entonces, mi relación con el narcotráfico y con cómo ocurre, cómo funciona, cómo opera, viene desde esa mirada sudamericana, del sur global, digamos. Entonces, en ese sentido, para mí sí fue asequible poder como ingresar al mundo del narcotráfico desde una perspectiva sudamericana, que es muy distinta desde el norte del planeta. Yo no sé cómo realmente será aquí. Veo las películas, las series, qué sé yo, que la mafia italiana, como que es más, se habla más, o rusa, no sé qué, pero la mafia de Sudamérica y el narcotráfico en Sudamérica ocurre en otras escalas de como todo, ¿no? De pobreza, en otras escalas, en términos políticos se mueve de otra manera, en términos sociales se ve de otra manera. Yo nací, crecí mi niñez y mi adolescencia en una población marginal, de escasos recursos, donde el movimiento de narcotráfico era alto. Entonces, me relacioné de muy pequeña, no sé, la familia de mi mejor amiga cuando tenía 6 años era una familia narcotraficante, entonces como tengo otro tipo de relación con esto que me permitió entrar desde un lugar posiblemente hasta más genuino, en el que no me sintiera como, vaya, ¿qué estoy haciendo en el narcotráfico del norte del planeta? ¿Cómo se supone que se habita algo así? Entonces, y creo que también el tener a mi compañero, a Raúl, también, que él viene de México, igual, compartiendo una visión, una identidad,
nos sirvió a los dos para generar como una construcción de personaje con perspectiva sudamericana como sólida en ese sentido. ¿Y te fijaste en algún personaje de la ficción? ¿Cogiste alguna cosilla de...? Mira, tenía un montón de mi realidad como... La verdad, como que creo que en términos de ficción, a ver, en términos internos, te digo, como de la construcción interna del personaje, claramente al momento de hacer las escenas, sobre todo las escenas de más de acción, de pelea, sí, yo estaba fascinada en mi película o sea, tener que aprender a pelear cuerpo a cuerpo, que yo ya había hecho unas clases antes en Chile, porque me había tocado unas escenas antes de ficción en otra serie, o sea, de pelea, perdón, cuerpo a cuerpo en otra serie, manejo de armas, entonces era algo que más o menos manejaba, pero siempre es muy entretenido volver a aprender, a coreografiar todas las peleas, coreografiar incluso a dónde tienes que disparar o no, porque hay matemáticas, hay cosas que están estudiadas que hay que respetar, de leyes sobre cómo se pelea en ficción, cómo se mata en ficción, entonces en ese sentido sí que vi referencias y también que al mismo tiempo estaba muy divertido, era muy divertido el jugar un poco a esto, ¿no? Y también, bueno, tu personaje es mexicana, tú eres chilena, entiendo que tuviste que trabajar bastante el acento. Un montón. También yo creo que está bastante conseguido en la serie, creo que se diferencia bien. Gracias. Pero también, en cuanto a ese trabajo, ¿te llevó mucho tiempo o cómo lo hiciste? Bueno, sí, la verdad es que fue mucha dedicación. Era 24/7 estar pensando en mexicano, leyendo en mexicano, viendo entrevistas de gente de México. Muy complejo también porque dentro de los mismos países existe distintos acentos, como aquí, ¿no? Como la gente del sur de España, la gente del norte, la gente de Madrid, la gente de Barcelona, o sea, depende que hayan otros idiomas. Digo, también existen otros acentos. Entonces, lo que más suele llegar a Chile por gente que hace TikTok, por gente que tiene sus canales en YouTube o qué sé yo, es el acento más bien de la Ciudad de México, o incluso podríamos decir un poco fresita, que lo que vendría siendo acá pijo. Entonces, en Chile igual. Entonces, diferenciar además del lugar de donde venían estos personajes, que era de la zona norte de México, ahí yo debo decir que Raúl me ayudó un montón. Pero sí que fue un 24/7 de entrar en ese sonido, y además que implica otro desafío, que es como que si bien soy una persona sudamericana, que comparto, como te decía, de alguna manera cultura, territorio, idiosincrasia, cosmovisión con la gente de México, no soy mexicana, entonces también desde qué lugar poder como abordar este desafío con el mayor respeto posible, porque también estamos hablando, a ver, que ambos somos pueblos que hemos sido colonizados, oprimidos, compartimos un montón de música, de comida, cultura, historia. Igual es una aproximación a una manera de existir o de comunicarse, de ser, de sonar, que por mucho que tengan en común no es la mía. Entonces, claramente era un desafío que lo quería tomar y que lo hice con la mayor cantidad de respeto perdón, que posible, ¿sabes? Como, por lo tanto, sí implicó una dedicación absoluta a poder acercarme lo más posible a esa sonoridad tan preciosa, además que... Has mencionado también a Raúl Briones, tu compañero en la ficción, Ariel, que es tu hermano en el papel. Hay una trama paralela en la serie que es su devoción, por así decirlo, por la magia, por este espiritismo, ¿no? Claro, tu personaje al principio es bastante escéptico, no sé, de entre los dos personajes, entre Ariel y Lucía, ¿con cuál te identificas más en la realidad? ¿Con cuál me identifico más? Pero mencionando esto de la magia. Sí, la magia, todo esto. O igual un término medio entre los dos. Ya, yo creo, sí. O sea, creo que hay cositas de ambos con las que resonaba, y otras que vaya que no también. O sea, son igual dos asesinos de alguna manera. Y encuentro como muy interesante poner en escena, aun cuando
de pronto no va del todo con la trama, con la historia general con la que se está contando, pero encuentro interesante abrir el mundo espiritual, ¿no? O espiritista, el mundo más como conectado a las creencias, porque lo que está conectado a la creencia está conectado a la cultura, de alguna manera. Y creo que también es un tema delicado, sobre todo si se va a manejar desde una perspectiva, ¿no? De dirección, de producción, etcétera, como digamos como de la cabeza que organiza todo esto, una perspectiva que es más bien blanca, ¿no? Blanca, española, del norte, en ese sentido tiene una distancia, entonces bastante marcada con esta cultura. Entonces creo que ahí hay un punto que es bastante complejo y que obviamente lo digo desde un lugar como con una distancia crítica. Sin embargo, sigo encontrando positivo que se abran los espacios para poder poner sobre la mesa un poco algunos matices sobre los personajes mismos, ¿no? Sí. Bueno, también, sin entrar demasiado en detalles de spoilers, porque hay muchas cosas que pasan en la serie, claro, el final deja muchas tramas abiertas, yo creo. Sí. ¿Habrá una segunda temporada? ¿Puedes adelantar algo? Bueno, esperemos que haya, porque la verdad es que todavía no tenemos yo al menos como parte del elenco no tengo la confirmación de la segunda temporada. Espero que sí, porque la verdad es que esta es una historia... Está contada la mitad de la historia, falta la otra mitad de la historia. Y se ve, ¿no? Se nota sí. cómo termina. Y en la segunda mitad de la historia, la verdad es que ocurren unas cosas bastante inesperadas que hasta yo leía lo que venía y era como... ¿Qué me están contando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como unos giros de algunos personajes que uno queda bastante como en shock de lo que está pasando, muy entretenida, la verdad. Se abre mucho más el mundo de México, el mundo latinoamericano, las diversidades, no solo México, no puedo especificar bien qué diversidades, pero sí se abren más las diversidades. Y para mí, personalmente, tanto como actriz como espectadora, creo que si viene una segunda temporada está mucho más jugosa que la primera. Vaya, pues es un buen adelanto ese. Sí, sí. Bueno, tú ya venías trabajando mucho antes, Ramona, Emma, La Cacería, después te llaman, bueno, o consigues el papel de Smiley, no sé cómo llega la oportunidad, si casting. Te llaman, haces casting. Toda mi vida ha sido casting. Sí. Sí. Y claro, supongo que también pasar a un proyecto también aquí en España, Smiley, no sé si sería un salto grande desde Chile a España, tanto personal como profesional, ¿cómo lo viviste un poco? Como una bendición, claramente. O sea, migrar de un país, sobre todo sudamericano, digamos que estamos como en términos de posibilidades, de industria, también bastante más pequeñita, ¿no? Que la que se maneja acá. Entonces, ya ser una persona migrante y dedicarte al arte es como... estás un poco loca. Entonces llegar acá y poder tener la posibilidad de acceder a la industria, de acceder a los castings, de acceder a un representante, de acceder a un personaje que no sea también tan, digamos, típico, ¿no? Como que hace unos años atrás recuerdo la primera vez que vine a España y miraba y me informaba y preguntaba y tocaba puertas, lo que más me encontraba era como, mira, es que no eres la latinoamericana como curvilínea, ¿sabes? Como la femme fatale, que es un poco como un prototipo que tendía a buscarse como simplemente para ser la mala que le roba el novio a la protagonista, blanca, elegante, no sé qué, ¿sabes? Entonces como estaba tan marcado hace unos años atrás eso, y hoy día siento que creo que en parte gracias al movimiento feminista y a la toma de conciencia también como sobre qué es lo que estamos contando, desde qué lugar estamos narrando, qué es la ficción que estamos haciendo, porque en algún punto se comprende que al hacer ficción estás también generando posibilidades de realidad, ¿no? Entonces creo que eso se ha ido complejizando más y para mi suerte migré justo en un momento donde esas posibilidades se están empezando a abrir
Y en ese sentido fue una bendición haber realmente podido acceder a Smiley, sobre todo considerando que es una serie que, si bien es una serie de comedia romántica, donde hay mucho humor y hay tipos de enamoramientos y historias que están contadas desde lugares que se podrían incluso hasta pensar como superficiales, ¿no? Por ser precisamente de este género, situarse desde el lugar de la comedia romántica, igual estamos trabajando y generando una ficción donde se visibiliza y se habla de las diversidades, se habla del amor diverso, existe, aunque sea una pequeña rendija de sudamericanidad, considero que son posibilidades que hay que tomarlas y entrar con todo el amor del mundo. Claro, hablando de esa trama, precisamente te quería preguntar un poco por cuál es tu visión de la importancia que debe tener, porque Smiley trata de eso, de dar visibilidad a las relaciones, a los derechos LGTBIQ+. ¿Cuál es tu visión sobre la importancia que pueden tener las series en este tipo de temas? O sea, creo que es un trabajo que tenemos por delante bastante arduo, que vienen haciendo compañeros y colegas desde hace muchísimos años, intentando. Es una batalla que se viene dando de abrir precisamente estos espacios, no solo de visibilidad, sino también de crítica, ¿no? Como de conversación, de poner complejidad a los asuntos y a los vínculos dentro de la ficción. Creo que es muy importante trabajar con estas temáticas. Dejar de pensar que las minorías debemos ser como sectores sociales y políticos que estamos como aislados pidiendo, exigiendo, no sé, como un mínimo de derechos de equidad, de igualdad. No, o sea, vivimos en un mundo completamente diverso. O sea, desde las diversidades de capacidades físicas, psicológicas, emocionales, hasta las diversidades sexuales. Entonces, considero que también parte de hacer ficción con estas temáticas es tomar responsabilidad sobre el mundo que estamos habitando y las transformaciones que estamos viviendo desde un lugar que puede llegar a ser muy constructivo y muy saludable también. Como ver en tu casa, sentarte y poder mirar una serie donde que estas sean las temáticas que se abordan con sus profundidades, con sus complejidades, con sus verdades. Como hablar de verdad también. Creo que es parte importante de nuestro trabajo. Dentro de la ficción, que es muy loco, porque uno dice la ficción como si fuera algo que no existe, ¿sabes? Sí. Pero luego miras a tu alrededor y vaya que existe. Claro, Smiley viene de la obra de teatro. Sí. Se ha estrenado recientemente la segunda parte, o la secuela de esa obra de teatro. Te tengo que preguntar también por esto, ¿va a haber segunda temporada de Smiley? Mira, lo que hicimos con el alma, pero no hubo luz verde de parte de Netflix. Vaya. Sí. ¿Y no dieron motivo ni nada? No, la verdad, bueno, yo soy solo una actriz de allí, no trabajo en producción o algo así, entonces a mí no llega ese tipo de información, Sí. Pero no sé, la esperanza es lo último que se pierde. Y por comparar un poco también los personajes, el personaje tuyo de Smiley con el de Mano de Hierro, claro, son totalmente distintos. Yo no sé, también creo que para una actriz debería ser una bendición poder pasar de un extremo a otro. Es que lo es, sí, son absolutamente diferentes. Y claro, también muy distinto a lo que yo venía haciendo en Chile. Entonces, para mí ha sido simplemente desafíos que me ha puesto la vida de abrir espacios internos de conexión con lugares que no estaba acostumbrada, no era usual para mí trabajar. Te hablo desde un lenguaje actoral. Incluso no solamente los personajes como tal, ¿no? Como las diferencias entre los personajes, sino también el formato, el género. El lenguaje actoral ha sido completamente distinto. Entonces, en ese sentido, estoy muy agradecida de la posibilidad que me ha dado la vida también de poder como explorar, ¿no? Y la verdad es que es como una droguita querer ahora también. Digo, ¡buah! ¿Y ahora qué otra cosa podría venir que me abra otro espacio nuevo actoral en mí? Sí. También, obviamente, hablando de formatos y de géneros, has hecho mucho teatro. Yo no sé
¿Qué prefieres si puedes elegir entre teatro, series, películas? Ya, dificilísimo, porque creo que son mundos completamente diferentes. Completamente. Como con lenguajes distintos, con formas de abordar que son diferentes. A mí el cine me fascina. Creo que es un lugar maravilloso de creación, de construcción, de pensamiento. Y que actoralmente para mí es delicioso poder habitarlo, vivirlo, pensarlo, construir personajes ahí. Y el teatro es un lugar, precisamente ahora estoy trabajando en mi propia obra de teatro con una colega chilena, Nicole Sasso, que es una maravilla, y estamos construyendo una obra, y es como una locura, porque es pasar a un lenguaje, un formato, una forma de hacer, de ser, de pensar, de actuar, que es completamente distinta. Entonces son ambos mundos muy fascinantes y que entregan y que generan espacios muy diversos también de expresión. Sí, también como has dicho, estás preparando esa obra de teatro, escribes también guiones. También, si te voy a elegir entre escribir ficción y actuar en ficción, no sé si tienes alguna preferencia entre las dos. Creo que comparten un punto bastante similar, que es que cuando uno actúa, o cuando estás leyendo el texto, incluso un texto ya escrito, un guión, lo lees, de alguna manera lo estás reescribiendo, ¿no? Al actuar también estás reescribiendo. ¿Para qué vamos a hablar del momento de improvisaciones? ¿No? Te estás haciendo guión desde el lugar, desde tu lugar. Pero la cantidad de diversión y de fascinación que me provoca actuar, no la cambio. Y bueno, ya por cerrar un poco, tus futuros proyectos. ¿Estás rodando una película ahora mismo? No sé si hay alguna otra cosa por ahí que puedes contar. Sí, terminamos de grabar con Mar Coll, una directora catalana, Las Madres No, una película que se viene ahora prontito, que fue una experiencia increíble, muy loco. Todo lo que me ha tocado grabar hasta ahora ha sido en Barcelona. No he grabado nada todavía acá en Madrid, como todos los proyectos. Ya te la conoces al dedillo. Sí, sí. Y ha sido increíble. La verdad es que le tengo un cariño enorme tanto a la ciudad como a los catalanes, a las catalanas. Ha sido una maravilla trabajar con la gente en Cataluña, la verdad. Y es un proyecto preciosísimo que se viene, este de Mar Coll, una directora que admiro en lo más profundo de mi corazón. Y ahora es muy posible que me vaya... Esto debería estar confirmado dentro de estas siguientes 2 semanas, pero es muy posible que me vaya a grabar una película al sur de Chile, una coproducción con Brasil, que me tiene bastante intrigada porque es una peli particular, digamos, una peli de personaje que pareciera ser simple en términos como de producción, pero en términos actorales creo que sería de los más grandes desafíos que he tenido hasta ahora en mi carrera actoral. Pues estaremos atentos a todo lo que hagas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani. Un placer. Y nada, encantado. Y nada, aquí cerramos la entrevista con Jani Frutero, actriz de La Mano de Hierro, también de Smiley y otros muchos proyectos.